Yo quería compartir en esta mañana una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? Hemos escuchado testimonios donde realmente vemos el poder de Dios moviéndose, haciendo milagros, ¿no? Contestando oraciones. Y es importante. Ahora, dice la palabra de Dios en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y también dice otro texto en Mateo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces cuando pensamos en un corazón limpio, ¿no? Que agrade a Dios, bueno, este pecado, el otro pecado, también dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, la fornicación, la blasfemia, los falsos testimonios, la mentira, los robos. Entonces pensamos, todo eso es pecado y es un corazón sucio que no agrada a Dios y está bien. Ahora, hay veces que el corazón no es que está sucio, sino que está apagado, a lo mejor. Recién en este último texto que cité, lo primero que dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y entonces enumera cuáles son, ya lo dijimos. Ahora por ahí podemos decir nosotros, bueno, yo no soy ni adúltero, ni fornicario, ni asesino, ¿no? Ni homicida, ni ladrón, ni hablo falso testimonio, no digo mentira. Puedo ser como el joven rico. No, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es decir, soy bueno. Bueno, andá, vendé todo lo que tenés y seguime, le dijo Jesús. Claro, había codicia en el corazón, que era otra cosa que él no tenía en cuenta. Era uno de los mandamientos que no tenía en cuenta, de los que no había guardado. Y a veces los malos pensamientos no siempre tienen que ver con cosas malas, sino con situaciones que nos tocan atravesar, que por ahí nos hacen dudar. Ayer en la reunión de varones hablábamos de Juan el Bautista, por ejemplo, cuando estaba preso y él había dicho, bueno, es necesario que yo mengüe para que él crezca, y entonces él se apartó para que Jesús pueda comenzar su ministerio, y él fue preso por exhibir el pecado del rey, y estando en la cárcel, Jesús no lo fue a visitar. Y entonces tuvo cierta duda, y él dijo, mandó a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y hay veces que escuchamos los testimonios hoy y decimos cómo Dios contestó, ¿no? La oración, cómo respondió, cómo hizo milagros. Ahora, ¿qué pasa cuando hay silencio y tenemos que esperar? O cuando no escuchamos la voz de Dios, o cuando no vemos la voz de Dios. Entonces, en esta mañana quiero compartir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 24. Un pasaje conocido. Permiso. Capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vamos a saltar algunos versículos y vamos a leer a partir del versículo 25. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hasta aquí la palabra que quería compartir. Un pasaje que los que hace años que estamos en la iglesia lo conocemos y se ha predicado muchas veces. Tercer día de Jesús ya resucitado y los discípulos, estos dos discípulos, se fueron a otra aldea. Jesús les había anunciado que iba a morir, pero que ellos se tenían que quedar en Jerusalén y esperar porque iba a venir el Espíritu Santo. Pasaron 3 días de la muerte de Jesús y estos discípulos no esperaron en Jerusalén. Se fueron a una ciudad más lejos, es decir, se fueron a seguir haciendo su vida como pensaban o como estaban antes de conocer a Jesús. Ahora es interesante porque dice que eran discípulos, es decir, eran seguidores, con lo cual habrían visto milagros de Jesús, conocían quién era Jesús, lo habrían escuchado predicar, pensaban que era profeta, tenían, aunque el concepto era equivocado, tenían o sabían que era el Mesías, pero sin embargo no esperaron y se fueron. Y por eso digo, a veces los malos pensamientos no tienen que ver con cosas malas que hacemos, sino con decisiones que tomamos creyendo que estamos haciendo lo correcto, o porque a lo mejor nuestra mirada, nuestros ojos están, eh, nuestros ojos espirituales, digamos, están cerrados y no podemos ver que tal vez en ese silencio de Dios, como en este tiempo de estos discípulos, 3 días habían pasado, en ese silencio, en ese no ver más la persona, comenzamos a desesperarnos, a angustiarnos, a no ver la respuesta de Dios, a no saber qué va a pasar o cómo se va a resolver, y empezamos a inquietarnos, y entonces podemos tomar decisiones equivocadas, que nos alejan del camino de Dios. Decía, en el silencio dudaron, se fueron por otro camino. Y dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero sin embargo son caminos de muerte. Y a veces digo, tomamos decisiones porque tal vez tenemos un concepto equivocado, tal vez no escuchamos,
Tal vez pensamos que Dios no nos oye y empezamos a desesperarnos y entonces nos empezamos a enfriar. Empezamos a tener dudas en el corazón. Empezamos a decir, ¿será que Dios realmente no tiene tanto poder? O empezamos a compararnos con otro, que es peor. Decimos, a este lo bendice y a mí no. O a veces, como estos discípulos tenían un concepto equivocado, sabían que era el Mesías, pero ellos cuando Jesús se acercó, cuando leímos al principio, dice, se acercó y les habló, y ellos, dice, no tenían los ojos velados para que no pudieran darse cuenta de que era Jesús. Y Jesús les empezó a preguntar, ¿de qué están hablando? No, bueno, porque nosotros esperábamos, ¿cómo no te enteraste? Que lo mataron a Jesús y nosotros esperábamos. Y dice en el versículo 32, 23, 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Es decir, sabían quién era Jesús, conocían a Jesús, sabían que era el Mesías, pero el concepto era equivocado. Ellos pensaban que iba a venir a reinar, a derrocar al imperio romano para reinar realmente como rey de Israel. No lo tenían como redentor. Es más, como ellos dicen, venía a redimir a Israel. Y a veces los malos pensamientos tienen que ver con eso, fíjate, que tenemos un concepto equivocado, o a lo mejor aprendimos mal el Evangelio. Y entonces pensamos que, y por ahí tenemos una costumbre de, cuando hablamos con la gente y te cuenta, no, porque estoy pasando por esto, no, mira, Jesús te va a sanar, Jesús te va a curar, venía a la iglesia que te va a dar trabajo, venía como que lo tenemos como el genio de la lámpara mágica que te soluciona los problemas y que está a disposición nuestra a las 24 horas para que nos solucione los problemas que nosotros queremos y no podemos resolver. Y entonces tenemos conceptos erróneos como tenían estos discípulos. Y yo recuerdo cuando abrimos hace unos años la reunión de varones que decía, no aprendimos cómo aprendimos a ser hombre. Bueno, aprender desde que nacés y hay conceptos que te van diciendo o que vas aprendiendo, bueno, el hombre es macho y no tiene que llorar, ¿no? Y vos escuchás los tangos y son todos los machos que están llorando porque la mujer lo dejó, ¿viste? Pero entonces nos creemos esas cosas, ¿viste? Entonces en el cristiano pasa lo mismo. Dios dijo que va a estar conmigo siempre y me va a cuidar y no me voy a enfermar y no voy a tener problemas y nada de eso es cierto. O por lo menos es parcialmente cierto. Lo que pasa es que nos creímos que estando con Jesús no nos va a pasar nada. Y entonces yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar. Me acuerdo en estos días, se cumplieron creo que 14 años de la muerte ¿cómo se llama la nena de Siria? De Débora, una sobrina. eh, un domingo salimos de la iglesia, esto también otra. No dice el texto bíblico, no tendremos temor a malas noticias. Entonces, si viene una mala noticia me resbala porque el Señor me va a fortalecer, me dio paz, me dio tranquilidad. Veníamos, salimos del culto, terminó la reunión, un culto espectacular, hacía poquitos días
habíamos podido cambiar el auto por un auto nuevo, o sea, veníamos bendecidos, veníamos del culto, veníamos todo bien. En la mitad de camino, teléfono a Betty, la llaman de allá de Santiago del Estero, que una sobrina de, ¿cuánto tenía? 14 años, 12, murió en un accidente con una moto. Ah, y bueno, imagínate que mientras yo iba manejando, ella empezó a llorar, ay no, Dios mío, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y bueno, después me dijo, bueno, hacemos corta, nos fuimos al velatorio, imagínate, llegamos allá, toda la familia destrozada, llanto, todo, y todos venían, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces más vale quedarnos callados cuando no hay respuesta, porque ¿y por qué? Yo no soy Dios, no puedo saber. Y entonces pasó todo ese tiempo, nos fuimos al otro día después del sepelio, después de haber llorado toda la familia, y yo lloro cuando miro las películas, por ejemplo, pero después soy como una piedra, ¿viste? Eh, entonces, bueno, todos me decían, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, yo no lloraba, pero abrazaba, consolaba a todos. Nos fuimos el día después y había hecho unos 30 kilómetros más o menos, iba manejando, me agarró un ataque de llanto que no podía parar. Mejor dicho, tuve que parar el auto para llorar porque no podía aguantarme, porque en definitiva uno es la naturaleza humana. O sea, tenemos que llorar. Así como tenemos que reír, tenemos que comer, tenemos que respirar. O sea, son cosas que nos tienen que pasar. No porque seamos cristianos no nos van a pasar. Entonces a veces tenemos malos conceptos o conceptos erróneos, como tenían estos discípulos, de que Jesús iba a venir a reinar como rey y no como el Salvador. Y entonces a veces los malos pensamientos tienen que ver con eso. Nosotros pensamos que con Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada me va a pasar. Y te van a pasar las cosas. Sí, lo puedo en Cristo que me fortalece. Si le pasó a los discípulos, le pasó a Jesús, ¿quién soy yo para que no me pase? Ahora, esas situaciones donde pasan los días y no ves la respuesta, te empiezan a traer los malos pensamientos, justamente. Las dudas, el temor, la angustia, la tristeza, el dolor, el si Dios me escucha, el si no me escucha, y dónde está la paz de Dios, y por qué Dios permitió esto, y por qué. Y Jesús estaba ahí al lado de los discípulos. Pero esto pasa, en el dolor, en la tristeza, en los malos pensamientos, en la angustia, Jesús está al lado nuestro y no nos damos cuenta. Nosotros estamos tan ocupados, los pensamientos van tan rápido que no podemos ver que Jesús va ahí al lado nuestro. Dice, eh, Jesús se acercó, Él siempre está a nuestro lado. Decía que tenían un concepto equivocado y en el versículo 27 dice que Jesús comenzó a hablarle. Primero, obviamente, los confrontó y yo digo, ¿cómo? Si lo escucharon predicar, lo vieron hacer milagros, sabían quién era y todo, cuando Jesús le dice en el 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo no se dieron cuenta? Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, ¿cómo no se dieron cuenta que el mensaje que les estaba dando o que el llamado de atención que les estaba dando
era parecido a lo que venía predicando. Y cuando le dice, oh insensato, en el 25, podemos acordarnos de cuando le decía a los fariseos hipócritas o a los escribas le decía hipócrita, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos estaban sumidos en el dolor, en la desesperanza. Leímos ahí en el versículo 21, dice, y ahora ya pasaron 3 días y no tenemos esperanza. O sea, se acabó. Lo que esperábamos se acabó. Pero Dios estaba ahí. Y si Dios te dijo, quédate acá, no te vayas para allá. Sí, pero no veo la salida, no veo. Entonces el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús le empezó desde Génesis hasta Malaquías, le contó, le habló acerca de todo lo que la escritura decía acerca de él. Y entonces uno dice, ¿y qué decía la escritura? ¿O qué dice el Antiguo Testamento? ¿Para qué está el Antiguo Testamento en la Biblia? Si el Antiguo Testamento te habla de guerra, te habla de las cosas que pasó Israel, ¿para qué nos sirve? Bueno, justamente desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, lo que te lleva es a conocer al Mesías y al Jesús. El Nuevo Testamento anuncia la llegada del Mesías, que iba a venir no a redimir solo a Israel, sino a la humanidad. Entonces se le comenzó a abrir las escrituras, yo anoté, comenzando desde Moisés le declaró las escrituras. ¿De quién era él? O lo que las escrituras decían acerca de Jesús. Y las escrituras dicen, es la semilla de la mujer que hirieron en el calcañar. Es la bendición de Abraham a todas las naciones. Es el sumo sacerdote de Melquisedec. Es el ángel que luchó con Jacob. Es el león de la tribu de Judá. Es la voz de la zarza ardiente. Es el profeta mayor que Moisés. Es el que es el gran redentor que mencionó Ruth. Es el hijo de David. Es el salvador sufriente del Salmo 22. Es el buen pastor del Salmo 23. Es la sabiduría de los proverbios. Es el amante del cantar de los cantares. Es el siervo sufriendo de Isaías 53. El Mesías príncipe de Daniel que establece un reino y que nunca terminará. Y podemos seguir. Para eso está el Antiguo Testamento en la Biblia. Para anunciar que Dios iba a mandar a su único hijo, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y esto es lo que hizo Jesús. Les empezó a abrir las escrituras y les empezó a decir lo que decían la palabra acerca de él. Y entonces ellos, claro, se interesaron, pero todavía no se daban cuenta de con quién estaban. Y cuando le dijeron, vení, quédate con nosotros, y dice, se dieron cuenta cuando Jesús partió el pan, dice. Quiera Dios que en esta mañana de Santa Cena, a partir del partimiento del pan y de compartir la copa, nuestros ojos sean abiertos para ver que Jesús está con nosotros, que Jesús está a nuestro lado, que Él pagó el precio no para ser el genio de la lámpara mágica que me va a solucionar los problemas, sino para perdonar mis pecados, para redimir mis pecados, para hacerme hijo de Dios y para darme vida eterna. Amén. Dice, ellos después que se dieron cuenta, dice, Jesús desapareció de la vista. Y entonces ellos comenzaron a decir,
Ah, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la Escritura? Así que, qué importante es que leamos la Biblia todos los días. Yo ayer decía en la reunión de varones también que a mí me gusta leer, tengo la Biblia por supuesto en el teléfono, pero me gusta leer la Biblia de papel, el diario, un libro, todo que sea así, no lo digital. Está bueno lo digital, está bueno tenerlo. Yo en el teléfono tengo la Biblia que la leo en distintas versiones, pero a mí me gusta así, leer la Biblia de papel. Ahora, de cualquier manera es importante que leamos la Biblia, pero no solo que la leamos, sino que la estudiemos, profundicemos, escudriñemos la palabra, porque cuando vengan estos tiempos donde hay silencio, donde no vemos la mano de Dios, donde no vemos el obrar de Dios, tener siempre la palabra fresca y nuestro corazón ardiendo, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Nos podemos desviar por el camino porque podemos pensar un montón de cosas, pero si mantenemos el corazón ardiendo, el Señor va a estar ahí. Dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿no? Santo, agradable y perfecto. Ahora, el sacrificio era eh, presentar en un altar con brasas encendidas un animal que era el que era presentado en ese momento, y lo que da a entender cuando presentamos un sacrificio, hay un fuego donde se quema lo que lo malo, digamos, para llegar a la presencia de Dios. Ahora, ardía nuestro corazón, dice, y una manera de que arda nuestro corazón es con la palabra. Porque dice, cuando él le habló la palabra, comenzó a arder el corazón. Y necesitamos corazones ardientes. Dice el profeta Jeremías, en Jeremías 29 creo que es, dice, me sedujiste y traté de resistirte, pero no pude, pero no pude. Es decir, empezó a haber un montón de situaciones el profeta donde solamente veía todo lo malo y tenía que profetizar todo lo malo o el pecado de Israel, y cómo todos se burlaban y lo escarnecían, y pasó un montón de situaciones, y entonces en determinado momento como que quiso renunciar, dice, pero no pude porque ardía mi corazón. Y necesitamos eso, el ardor en nuestro corazón, el fuego de Dios en nuestro corazón. Había un corito que cantábamos, eh, en el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, ¿no? Entonces que nuestro corazón arda del deseo, del fuego de Dios, se llene de la presencia de Dios. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Y también el Salmo 100, también el 119, en el 105 dice, lámpara es a tus pies, a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces necesitamos la luz de Cristo a través de la palabra para que podamos tener corazones encendidos. Eh, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón, las intenciones del corazón. Entonces es importante
para mantener un corazón ardiente, tener la palabra de Dios. Porque si tenemos la palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice, cielo y tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Amén. Entonces, hay aquellos que dicen, no, pero la Biblia es vieja, eso pasó hace 2000 años o 6000 años. Dice que un día esta tierra y este cielo no va a existir más porque va a haber uno nuevo que va a ser Dios. Pero la palabra de Dios va a ser la misma. Amén. La de hace 6000 años, la de hace 2000 años y la de los años que queden hasta que el Señor venga. Eso no cambia. Dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, tenemos que meditar en la palabra, estudiar la palabra y fortalecernos en la palabra. En momentos de angustia, de tristeza, de debilidad, de enfermedad, en momentos de silencio, en momentos de duda, debemos fortalecernos en la palabra de Dios. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Paciencia, paciencia. Es lo que nos falta, ¿no? Siempre digo, uno dice, va al médico y ¿qué somos? Los pacientes del médico. Pero cuando el médico no te atiende, no llega, ve que hay 10 adelante tuyo, no sos paciente. Te enfureces. No, porque yo llegué primero, porque hace 10 minutos, porque hace 15. Pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y me oyó, dice. Entonces, podemos tener un montón de pensamientos, pero Dios está ahí al lado nuestro, hablándonos, abrazándonos, cobijándonos, y si es necesario, abriendo nuestros ojos, para que podamos ver que Él está ahí al lado nuestro. Hay una canción que cantamos que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, ¿no? Dice la palabra también en Josué capítulo 1, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Por eso te digo, esfuérzate y sé valiente. Y a Josué le dice varias veces, y esfuérzate y sé muy valiente, después le dice. Entonces, necesitamos esforzarnos en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos de silencio. Antes cantamos un corito que decía, más o menos decía que me quiero quedar acá, ¿no? Y claro, acá en la iglesia está lindo porque por ahí, por un ratito nos olvidamos, mientras cantamos, mientras escuchamos la palabra, mientras nos saludamos y todo, nos olvidamos de los problemas. El asunto es que tenemos que salir. Decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, apartado de Dios no, pero busquemos la presencia de Dios. Nosotros podemos dejar a Dios, pero Él no nos va a dejar a nosotros. Amén. Entonces, si un día nos fuimos, nos apartamos, Dios está ahí para abrazarnos, para cobijarnos, para decirme, vení, vení, empecemos de nuevo. En Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y podríamos citar montones de versículos de la palabra que nos hablan para alentarnos, para fortalecernos en situaciones difíciles.
Y es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Quiere abrir nuestros ojos, como abrió los de estos discípulos que tenían una visión equivocada y tomaron un rumbo equivocado. Pero Jesús fue ahí, los buscó en ese rumbo y los trajo de nuevo. Y ellos se volvieron. Y Dios quiere que volvamos a sus pies de gracia. Que llenemos nuestro corazón y nuestra mente, porque comencé hablando de los pensamientos, ¿no? Que nuestros pensamientos, si nosotros inundamos con la palabra de Dios, con versículos, nuestra mente la ocupamos con versículos, entonces no vamos a estar ociosos, podemos decir, distrayéndonos en otras cosas. Los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como la del águila, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, podemos citar millones de versículos que son promesas de Dios para nosotros, porque dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Pero también dice que todas las cosas que nosotros pasemos es para que Dios nos consuele, para que nosotros podamos después consolar a otros que tal vez esté pasando la misma situación. Amén. Así que corazones ardientes. No ardía nuestro corazón, dicen los discípulos. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Necesitamos encender el fuego. Necesitamos encender el fuego del altar. Siempre hago la comparación del calefón que tiene la llamita del piloto apenita. Pero cuando uno abre la canilla, ¡plum!, se prende todo y calienta. Entonces, abramos nuestra canilla, abramos el corazón para que el fuego se encienda. Para que el calor de Dios inunde nuestra vida, para que nuestra mente se llene de buenos pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué vamos a pensar mal? Que Dios no me oye, que Dios no me escucha, que Dios... Pensemos que si Dios permite que estemos pasando por determinadas circunstancias, aunque no la podamos entender, Dios está con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que meterse adentro del horno de fuego para poder pasar. Y cuando estaban adentro del horno, en el fuego, ahí apareció el Señor, el ángel del Señor. Pero tenían que estar en el fuego. Y a veces no entendemos, pero Dios está siempre a nuestro lado. Amén. Como fue caminando a buscar a estos discípulos, hoy el Señor te está buscando y te dice, vení, vení, empecemos de nuevo. Hoy es día de Santa Cena. Decía, y vamos a pasar justamente a la Santa Cena. Le voy a pedir a Mari Serafini y a María del Carmen que pueda estar pasando, porque es importante. Decía que estos discípulos recién se dieron cuenta que era Jesús el que iba con ellos hablando. No sé cuánto, no dice la Biblia cuánto caminó Jesús con ellos, pero vino un trecho bastante importante caminando y hablando con ellos. Y evidentemente a ellos les gustó la conversación, o por lo menos descargar, ¿viste? Lo que hicieron los discípulos fue descargar. Jesús le dijo, ¿qué le pasó? No, bueno, vos sabés lo que estoy pasando, ¿cómo no te enteraste? Nosotros teníamos la esperanza.
parecido a nosotros, ¿no? Cuando viene alguien y te cuenta algo, algún problema, decís, vos no sabés lo que me pasa a mí. En vez de consolarlo, le terminás trayendo más carga, ¿viste? Pero dice que le insistieron para que se quede, fueron, cuando empezaron a comer, cuando Jesús partió el pan, le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta de quién estaba. Entonces vamos a participar de la Santa Cena y que sean abiertos nuestros ojos para poder ver el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Dice en el mismo Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Este texto me gusta porque dice que Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, dice, cuánto he deseado estar con ustedes. Hablamos varias veces de que muchos discípulos, podemos decirlo, seguían a Jesús, tenía muchos seguidores, pero Jesús preparó a 12 y quiso estar con esos 12, aún sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar. Y dice, he deseado estar con nosotros. Es decir, hasta ese último segundo tuvo la oportunidad Judas de poder haberse arrepentido. Y hoy tenemos la oportunidad. Aquí en Provincia de Buenos Aires hoy es un día de elecciones y es importante las elecciones para saber quién nos van a gobernar. Después que lo hagan bien o mal es otra cosa, pero nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no? Yo elijo a este candidato, elijo al otro, me parece este bueno o este malo. Y hoy tenemos una decisión. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Hoy está el camino, o estamos caminando, y tal vez no lo veamos, pero Jesús está ahí a nuestro lado. Y quiere que aprovechemos este tiempo, que decidamos en nuestro corazón, para que nuestro corazón arda, decidamos seguir a Jesús. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana y a dar gracias. Primeramente, si hay algo de que tengamos que arrepentirnos y pedir perdón, porque tenemos que estar a cuenta con Dios. Si bien es un acto simbólico que representa la muerte y resurrección de Cristo, pero tenemos que estar a cuenta con Él y pedirle perdón. Si en algo hemos fallado, si nos apartamos, si tuvimos dudas, si equivocamos el camino, pidamos perdón y el Señor está presto para perdonar. Amén. Así que le voy a pedir a Mari que esté orando y de paso orando por el pan. Bendito Padre. Venimos una vez más delante de tu presencia. Sí, Señor, gracias Jesús. Como iglesia, Padre. Gracias, para Señor. adorarte, para bendecirte. Oh, aleluya, bendito tu nombre, Jesús. Gracias por este día que nos has dado. Gracias, De Señor. vida, Señor. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia
gloria. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, a ti la alabanza. Te damos gracias, Señor, en este día, porque conmemoramos una vez más, Señor, la Santa Cena que Sí, Señor. representa, Señor, tu muerte, tu sacrificio en la cruz de Calvario, por todos nuestros pecados, Señor. Aleluya, sí, Señor. Por este pan que representa, Padre querido, que tú lo bendigas, porque representa tu cuerpo inmolado. Amén, sí, Señor, aleluya. Por todos nuestros pecados, Señor, por todas nuestras rebeliones, Padre querido. Oh Señor, te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos Sí, Señor, fallado, perdona nuestras hemos faltas, nuestros pecado, pecados. Señor, para poder participar de tu cuerpo. Examíname, Dios, y Un ve si hay en corazón mí limpio, agradable a ti, Padre querido, como iglesia. camino de perversidad, Señor. Te pido perdón. Gracias te damos por todo. Límpiame, Señor, de todo A cada pecado. uno, Señor, que participe. Santifícame, Señor. Si hay algún En el nombre de enfermo, Jesús. Señor, que pueda ser sanado. Amén, sí, Señor. Clavado en la cruz de Calvario también fue nuestro pecado y también Amén, nuestra sí, Señor. enfermedad. Sí, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia, que tengan una semana pródiga en bendiciones. Si Dios quiere, martes tenemos estudio bíblico, jueves tenemos reunión de oración y culto, como hoy en día, 10:30 los domingos por la mañana. Dios te bendiga.